Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, estoy en Iglesia Reformada Durazno, Uruguay. Bueno, hoy es el mundo festeja la Navidad, ¿verdad? Bueno, y nosotros los cristianos aprovechamos a predicar el Evangelio y hablar de ese niño que nació, ¿verdad? En Belén, una noche, ¿verdad? Como ya hemos estudiado, cuando más o menos la Biblia nos dice cuándo más o menos nació, entre 20 y el 25 de septiembre, ¿verdad? Pero bien, pero nosotros los cristianos aprovechamos, ¿verdad? Cuando, bueno, se están acordando de algo bíblico ahí, aprovechamos los cristianos a hablarle del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nació ese niño para salvar al mundo de sus pecados. Él nació para morir, ¿verdad? Todo dice que lindo, nació un niño, pero ese niño nació para morir por mí. Bueno, vamos a orar para que, bueno, Dios dirija esta predicación y se glorifique en los resultados. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Señor, una vez más. Dándote gracias, Señor, por este privilegio de poder estar en tus cosas, las cosas del reino. Por eso, Señor amado, queremos alabarte y bendecirte. Pero, Padre, me humillo delante de ti, como oraban nuestros hermanos y yo mismo, pidiendo a Dios por la guía de tu Espíritu y pidiendo a Dios para que tú dirijas esta predicación y tú te glorifiques en el resultado. Gracias por este libro de Juan, el Evangelio de Juan, que tú nos has dejado para tu iglesia, para que tu iglesia conozca a tu Hijo, Señor, ese Dios eterno, ese Dios celestial. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tener una lectura en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, una lectura cortita vamos a tener. Bueno, el título es el Evangelio según Juan. El Evangelio es según Juan. ¿Se acuerdan que después los puritanos le agregaron el Evangelio? Antiguamente era según Juan, según Mateo, según Marco y según Lucas. ¿Ah? Después los otros cristianos le agregaron el Evangelio según, ¿verdad? Mateo, según Marco, según Juan. Pero vemos que ahora el Señor nos ha dado este privilegio de poder estudiar este libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, estuvimos mirando que el Evangelio de Juan es único, ¿verdad? No se compara con nosotros. El 90% de lo que dice Juan en su libro no lo dicen los otros evangelios. Juan estaba consciente de lo que ya decían los otros evangelios, por eso él decidió hacer, obviamente guiado por el Espíritu Santo, otro evangelio diferente, donde se enfoca en un evangelio espiritual. Los otros evangelios se enfocan en Cristo, en su ministerio terrenal. Pero Juan se enfoca en su ministerio celestial, ¿verdad? Como Dios, mostrando cómo Dios, ese Dios bendito, creador del cielo y la tierra, un día se encarnó, se metió dentro de un cuerpo humano, ¿verdad? Vino del cielo, se metió entre un bebé, que es lo que hoy en día el mundo está festejando, ¿verdad? La Navidad. Bueno, se metió dentro de un bebé para nacer y después vivir como cualquier niño y después criarse como cualquier joven, pero después crecer como adulto y a los 30 años salir al ministerio, ¿verdad? Pero no era cualquier hombre, no era cualquier niño, era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el eterno Dios, ¿verdad? Juan se identifica como el discípulo a quien Jesús amaba. Era el más joven de los discípulos y él estaba pendiente de Cristo y también Cristo estaba pendiente de él. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando cuando salimos, no sé ustedes, cuando salíamos, aquellos que tienen cantidad de hermanos o cantidad de amigos, ¿verdad? Salíamos y siempre que nos cuidamos a qué, al más chico, porque la mamá o el papá nos decía, ojo con el nene, vos vas a cargo del nene, o hermano mayor, ojo que va a cargo del nene. Entonces el hermano mayor siempre estaba, che, ¿qué pasa con fulano? ¿Qué pasa con fulano? Pendiente, ¿verdad? Y bueno, se cree también que el Señor también, por ser Juan el más chiquito, el más joven, bueno, el Señor también estaba al lado de este joven. Por eso Juan se nombra como el discípulo que era amado por el Señor, ¿verdad? También Juan, vimos también que Juan, la madre de Juan, perdón, supuestamente era hermana de María, ¿verdad? Entonces Juan y el Señor Jesucristo según la carne eran primos. Entonces ya se conocían, ¿verdad? El padre de Juan era Zebedeo y su hermano mayor era Jacobo. Ellos tenían una pequeña empresa, eran pescadores. Ellos vendían pescado, pescaban y vendían pescado. Bueno, vimos que los libros que realizó Juan fue cuando estuvo preso en la isla de Pasmo. ¿Se acuerdan? En el año 70, cuando Jerusalén es destruida por el emperador Tito,
los judíos, muchos fueron en cautiverio. Y uno de esos fue Juan, ¿verdad? Y Juan va ahí en cautiverio a la isla de Patmos, en Éfeso, y ahí empieza a escribir los evangelios, sus cartas, las cartas de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Tá? Vemos también que Juan estuvo también preso como muchos de los discípulos, fue el discípulo también que más duró, no sabemos por qué, ¿verdad? Pero el Señor le cuidó hasta, ¿verdad? Hasta decirle, bueno, ven a mi casa, ven conmigo, pero fue uno de los discípulos que más duró, ¿verdad? En su vida terrenal. Y también, ¿verdad? Vimos también que la palabra que predomina en este evangelio es señales, creer y vida. Estas tres palabras son las que predominan en este evangelio. Señales, creer y vida. Bueno, y esto es lo que... pero de estas tres, de señales, creer y vida, Juan enfatiza más en el creer. Creer. ¿Ah? Por eso le decimos a las personas, cuando aquellas personas que vienen y dicen, yo tengo deseo de leer la Biblia, ¿qué les decimos? Lea Juan, el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan fue hecho para creer. Creer en Jesucristo. ¿Verdad? Y es el mensaje que Juan trae, que crean en el Hijo de Dios. Y por eso las personas decimos, lean el Evangelio de Juan. Juan nos dice que, bueno, creer es someterse a Él. Sí, yo creo en Cristo. Bueno, pero el que cree en Cristo se somete a su señorío. Vimos hoy, ¿se acuerdan? Hay dos señores, Dios y el diablo. O sea, un Dios verdadero y un Dios falso, ¿verdad? Bueno, y entonces por nuestros frutos decimos a quién pertenecemos. Es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? En su palabra. El que se somete a Él es de Cristo, no es condenado. El que cree en Él no es condenado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir creer? Someterse a sus mandamientos. Pero el que no cree en Él, o sea, no se somete a su señorío, dice la Biblia en Juan 3, ya es condenado, ¿tá? Ya es condenado. Muchas personas leen, escuchan el Evangelio, pero dicen, bueno, más adelante me voy a someter. Bueno, ¿sabes qué? La Biblia dice que ya eres condenado. Ya eres condenado. ¿Por qué? Dios te dio la oportunidad de que conocieras a su Hijo y tú rechazaste a su Hijo. No vamos al infierno por ser pecadores, porque si no nadie entraríamos, porque somos todos pecadores, ¿verdad? Sino que las personas van al infierno por rechazar el señorío en su vida de Cristo. No quieren creer en Cristo, ¿verdad? Entonces también vimos que Juan presenta a Cristo como el yo soy, ¿verdad? El yo soy del Antiguo Testamento, el Jehová, aquel que se le apareció a Moisés y Moisés le dijo, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. El Señor cuando estuvo en la tierra, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, también le preguntaron lo mismo y Él dijo, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el eterno, yo soy. Y es el nombre de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que los mismos atributos que tiene el Padre, tiene el Hijo. Los mismos atributos que tiene el Padre, tiene el Hijo. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesucristo no cambia ayer, ni hoy, ni por los siglos. Es el mismo. Bueno, entonces ahora Juan nos presenta la eternidad del Hijo de Dios. ¿Cómo? Bueno, aquí en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, en el principio, versículo 1 y versículo 1 del capítulo 1, la primera parte dice en el principio. ¿Qué principio? ¿De qué está hablando? ¿De qué principio? Bueno, en el principio de Génesis capítulo 1, versículo 1. Ese es el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Y bueno, acá donde comienza la creación, la Trinidad está activa. El Padre y el Hijo creando y el Espíritu Santo moviéndose, ¿verdad? En la tierra. Aquello que habían creado el Padre y el Hijo, ¿verdad? Creando el mundo y el Espíritu Santo reanimando lo que Dios había creado. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 dice, era. En el principio era. O sea, antes. ¿Tá? No está hablando de ahora, está. Era. Bueno, nos da a entender su eternidad. En el principio, ¿qué dice? Bueno, en el principio estaba ¿qué? El Hijo de Dios creando. No es, como dicen muchos, ¿verdad? Muchas sectas, que el Hijo de Dios fue creado. Muchas sectas falsas, ¿verdad? Obviamente guiadas por Satanás, dice que el Señor Jesucristo es creación del Padre. ¿Tá? Que el Dios de la Biblia fue creado. ¿Tá? Pero la Biblia, Juan no lo presenta así. Juan lo presenta a Cristo como que ya estaba, como el eterno Dios, ¿verdad? Entonces lo presenta como el Dios creador.
Juan nos enseña este principio que tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? Jesús es el creador. Vemos la preexistencia del Hijo de Dios. ¿Qué es la preexistencia? Que el Hijo de Dios siempre existió, ¿verdad? No tuvo principio y no tiene fin. ¿Qué quiere decir? Es Dios. Nosotros la creación, sí, ¿verdad? Tanto nosotros tenemos principio y tenemos un fin, ¿verdad? Todo tiene un principio y un fin. Bien, pero Dios, Jesús, el Hijo de Dios, no tiene principio y no tiene fin. Juan, capítulo 8, versículo 58, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez, el Señor se enfrenta a los religiosos de ese entonces, las autoridades de ese entonces, y Él se presenta como Dios. Yo soy. Por eso lo querían apedrear. Por eso dice, bueno, ¿por qué obra me van a apedrear? Y yo quiero, no te vamos a apedrear por las obras. Te vamos a apedrear porque tú, siendo hombres, te haces igual a Dios. Y el Señor le estaba diciendo que Él era Dios, ¿se entiende? Ellos no creían en la deidad del Señor Jesucristo. Entonces Juan enfatiza la deidad del Señor Jesucristo. Bueno, vemos que el Hijo de Dios estaba creando, es el creador, y por Él fueron hechas todas las cosas. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 3. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Él, por el Verbo, por el Hijo de Dios, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más claro, ¿verdad? Bien clarito, o sea, no hay duda sobre que el Señor Jesucristo fue el creador, junto con el Padre estaban creando a este mundo, ¿verdad? Entonces, vemos que el comienzo, tanto en la creación como también en el Evangelio, ya estaba la Trinidad actuando. ¿Tá? En el comienzo estaba la Trinidad actuando. Un Dios formado por tres personas. ¿Tá? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo con un fin en común. Hacer este mundo para el Hijo, ¿verdad? Y que los habitantes de este mundo adoren ¿a quién? Al Hijo. Cuando adoramos al Hijo, adoramos al Padre, dijo el Señor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Por eso cuando adoramos a Cristo, adoramos al Padre, porque Cristo vino a dar a conocer ¿a quién? Al Padre. Entonces vemos que el Evangelio, desde el principio, ya desde el Génesis, ya está claro, ¿verdad? Que iba a venir el Mesías. Bueno, y bueno, vemos que los otros evangelios comienzan con la genealogía de Cristo, según la carne. Pero Juan no empieza por la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan empieza con la deidad de Cristo, o sea, no tiene genealogía, ¿verdad? Dios no tiene genealogía, no es creado, no tiene descendiente, ¿verdad? Bueno, los otros evangelios sí empiezan con según la carne, ¿verdad? La descendencia según la carne, que los judíos eran muy estrictos mirando esas cosas. Pero Juan no mira esas cosas, Juan mira la deidad de Cristo. Entonces todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que el Hijo de Dios estaba creando, es el creador y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces ya en el comienzo vemos lo distinto que es este evangelio, como yo le decía, ¿verdad? Que es distinto a los otros evangelios. Ya en el principio de este evangelio cuando empieza es completamente diferente. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era, ¿quién? El Verbo. El Verbo. Verbo es uno de los nombres que se le decía a Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora Juan a ese Dios del Antiguo Testamento le pone a Cristo. ¿Qué nos quiere decir? Que es el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Jehová que estaba en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo aquí en el Nuevo Testamento. Acuérdense lo que dijo el Señor. Al Padre nadie lo ha visto jamás. O sea, si nadie lo vio jamás, no lo vieron ni en el Antiguo ni en el Nuevo, sino quién es el que siempre estaba haciendo las cosas. El Hijo. El Hijo. Por eso el Hijo viene, se encarna, ¿verdad? Se hace partícipe de su creación, se mete adentro del cuerpo de un bebé, ¿verdad? Y vive como una persona, que se crece como una persona normal. ¿Para qué? Bueno, para salvarnos a nosotros y dar a conocer al Padre. Él dijo, yo vine a dar a conocer a mi Padre, ¿verdad? Vengo a hacer las obras de mi Padre, todo el Padre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Entonces Juan presenta a Cristo como el Verbo del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Salvador, Jesús el Salvador. Jehová era el Salvador del Antiguo Testamento, ¿verdad? Salvaba a su pueblo, peleaba por su pueblo. Ahora el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Jehová era el Salvador de Israel. Ahora el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Ah? Génesis capítulo 1, versículo
3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, son solamente con la palabra de Dios, solamente con decir, sea la luz, Dios creó. El Hijo, el Padre creando, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios da vida, da luz. Y es lo que Juan nos quiere dar a entender, ¿verdad? Solamente con su palabra, el verbo, ¿verdad? Ese verbo, solamente con su palabra creó todas las cosas. Y bueno, ahora nosotros tenemos ¿qué? Su palabra. ¿Qué es esta Biblia? La luz. La luz. ¿Por qué? Porque habla de Cristo. Él dijo, yo soy la luz. ¿Se entiende? Yo soy la luz, yo soy la vida, dijo el Señor. En este mismo Evangelio. Vemos los mismos atributos del yo soy del Antiguo Testamento, del Creador, del Dios. El Dios Creador lo tiene el Hijo, ¿verdad? ¿Cómo va a decir? ¿Cómo que Dios, el Hijo demostró que era Creador? Que tenía los mismos atributos. El Señor Jesucristo no hizo comida para darle a las personas, para que comieran. Bueno, ahí se dan cuenta que Él estaba demostrando los atributos de Dios. Porque estaba haciendo comida para las 5.000 personas, algo que nadie podía hacer. ¿Quién lo podía hacer? Dios. Bueno, el Señor muestra sus atributos, el yo soy, del Antiguo Testamento, el Creador, demuestra que Él da comida y alimenta a aquella multitud, ¿verdad? Y todos aquellos vieron todo lo que el Señor hizo. Tanto como el mar le obedecía a Cristo, también la Biblia dice que a Dios obedece el mar. Toda la creación está sometida al Creador. Bueno, ¿quién era el Creador? Por eso el Señor, cuando está en la tempestad de la barca, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo al mar? Calla ay, bien, gracias, no me salía la palabra. Y el mar, ¿qué hizo? Se sometió así. La creación se sometió a lo que el Señor dijo. ¿Qué está dando a entender Cristo? Que es Dios, ¿verdad? Porque yo me paro afuera y le digo al árbol, correte para acá o secate porque no servís para nada, ¿verdad? Y el árbol no me va a dar corte. ¿Por qué? Porque yo no soy el creador, yo no soy el dueño, ¿verdad? Cuando Cristo pasa por la higuera y me maldice a la higuera por no tener fruto y la higuera se secó. Bueno, vemos que una y otra vez el Señor estaba demostrando los atributos de Dios. Salmo, capítulo 33, versículo 6. Salmo 33, 6 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio, abismo grande. Oh Jehová, el hombre y el animal, conservas. Bueno, vemos que Jehová y el Señor Jesucristo, dijimos que era lo mismo, ¿verdad? El Hijo de Dios es el que creó y también es el que está sustentando con su poder, ¿verdad? Lo que Él dijo, yo soy la vida. Bueno, ¿por qué tenemos vida los seres humanos? ¿Por qué la creación tiene vida? Porque Cristo tiene vida, Él es la vida, ¿verdad? Y por eso la creación tiene vida, no solamente que la creó y la dejó ahí, bueno, ustedes manéjense ahí, vivan ahí como quieran, no, Él la sustenta, ¿verdad? Él conserva, Él le da vida, Él cuida de la creación. Salmo 107, versículo 20, 107, 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Bueno, el mismo Dios de Israel, aquel que defendió a Israel, no se enfermaron en el desierto, no se le gastó la ropa, ¿se acuerdan? Bueno, es el mismo Dios que también sanó al ciego en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Que siempre una y otra vez es el Señor Jesucristo mostrando que es los atributos de Dios y mostrando que era Dios. Y es lo que Juan quiere que veamos. Ese Salvador no solamente nació ahí en Belén, ¿verdad? Para darnos salvación, sino que es el Dios eterno, que vino a morar a esta tierra y a darnos a conocer al Padre. Proverbios, capítulo 8, versículo 27. Bueno, ojalá que en su casa después lean este Proverbio, capítulo 8. Yo voy a leer un versículo porque no me da todo el tiempo para leer todo el capítulo, pero vemos aquí el salmista hablando del Señor Jesucristo. Bueno, formando los cielos, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, bueno, ahí estaba el Señor. Ahí es lo que está diciendo el salmista, ¿verdad? Juan usa la palabra verbo porque en este tiempo los judíos sabían que cuando hablaban del verbo, hablaban de Dios, el Dios de la ley. También los griegos tenían sus divinidades y le decían verbo. Entonces Juan muy astutamente usa la palabra verbo. Bueno, ¿qué hacía este verbo que Juan presenta? Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo era con Dios. Bueno, no solamente que era Dios y estaba creando, sino que estaba al lado del Padre. Y es lo que estaba haciendo el Hijo, al lado del Padre. Participó en la creación, es lo que nos está diciendo Juan. Vemos la importancia de este versículo
que lo repite varias veces para que no queden dudas, ¿verdad? En cuanto a los herejes que dicen que el Señor fue creado. Bueno, el Señor Jesucristo Él es el creador, Él no fue creado. Tanto los ángeles, Satanás mismo fue creado, ¿verdad? Por Él. Pero Él no fue creado, porque si no, no sería Dios y no podía tener los atributos de Dios. ¿Se entiende? Estaba ahí, en el principio, al lado de Dios, creando al mundo. Es la segunda persona de la Trinidad, es el unigénito Hijo de Dios. Siempre estuvo al lado del Padre. Siempre estuvo al lado del Padre. ¿Dónde lo dice? Juan, capítulo 17, versículo 1 al 9. Juan 17, 1 al 9. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Señor, es la hora, me voy. Pero ahora voy a subir a la cruz y lo que voy a hacer es, quiero glorificarte a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién fue? ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos, los elegidos por el Padre. Antes de la fundación del mundo, el Padre elige, ¿verdad? ¿A quién van a adorar? ¿Quiénes son los que van a adorar al Hijo? No es cualquiera. Son aquellos que el Padre le dio al Hijo para que lo adore, para que le sirva y lo dé a conocer. No todo, Jesús no murió por todo el mundo. Murió por aquello, ¿verdad?, que el Padre eligió antes de la fundación del mundo. Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, estoy terminando lo que tú me mandaste. Señor, ahora es momento, Señor, de ir y subir a la cruz. Y Jesús está orando, ¿verdad? Su oración sacerdotal por los suyos, preocupado por los suyos. ¿Por qué? Porque Él no iba a poder estar ahí como al lado de los discípulos, Él iba a estar en la cruz. Por eso ora, ¿verdad? Y no solamente por ellos, sino ora también por nosotros, por la iglesia, por lo que iban a creer por la palabra de los discípulos. Dice, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vemos que glorificar al Padre es hacer la obra que Dios nos marcó. ¿Cuál es la obra que nos marcó a nosotros? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Qué lindo ver terminar nuestro día, ¿verdad? Antes de morir y decir: Padre, la obra mía se termina. Terminé, como dijo Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Terminé, Señor. Qué lindo, ¿verdad? Ver nuestra vida y decir: Señor, estoy glorificándote, estoy haciendo lo que tú me mandaste, continúo, y cuando llegue el final de nuestra vida decir: Señor, he permanecido fiel. Terminé. Gloria a ti, Señor. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Otra vez, ¿se dan cuenta? Antes que el mundo fuese, el Hijo de Dios estaba al lado del Padre con la gloria de Dios. Juntos, estaban juntos. Bueno, versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Otra vez, la verdad, se la dije, o sea, hablé de ti, Padre, a las personas que tú me diste, y que le dijese que iban a entender, ¿verdad? Tuyos eran y me lo diste. Éramos del Padre y se lo pasó ¿a quién? Al Hijo, ¿verdad? Y han guardado tu palabra. ¿Cuáles son la naturaleza de los hijos de Dios? Que guardan la palabra. Esas son la naturaleza de los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, he guardado tu palabra, dice el Señor. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste le he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo, dice Dios. Ruego por ellos, Padre. Sino por lo que me diste, porque tuyos son. ¿Se dan cuenta? Bueno, vemos esta oración sacerdotal que en ningún otro evangelio está. Y vemos cómo el Señor, preocupado por nosotros, intercediendo al Padre por nosotros. Él se iba, ¿verdad? Iba a estar otra vez con las glorias del Padre, pero estaba preocupado, ¿verdad?, por lo que el Padre le había dado. Vemos que el Hijo de Dios renunció a su comunión íntima. Él renunció a estar al lado del Padre para venir a este mundo y salvar a aquellos que el Padre había elegido antes de la fundación del mundo. Su iglesia, los elegidos por el Padre para que adoren al Hijo, para que sirvan al Hijo, para que tuvieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos otra vez la Trinidad en la salvación.
siempre está la prueba de, siempre pone Juan, ¿verdad? Cada vez que actúa Dios, pone la Trinidad. Bueno, muchos creen también en Jesús solo. Hay una secta que dice, bueno, creemos en Jesús. Otros dicen, bueno, creemos que Jesús era el Padre, era el Hijo y era el Espíritu Santo. Que trabajaban las tres cosas. Pero la Biblia no nos está mostrando eso. La Biblia nos está mostrando que son tres personas, ¿verdad? Formando un Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, y eso es lo que Juan está enfatizando, ¿verdad? Bueno, cuando se acuerdan aquellos que niegan que, bueno, que Jesús, solamente es Jesús solo y no había otro. Bueno, cuando relata la Biblia del bautismo del Señor Jesucristo, ¿quién estaba? El Padre hablando del cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd, y el Espíritu Santo bajando como paloma. Ahí vemos la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, una y otra vez la Biblia nos enseña la Trinidad, ¿verdad? Un Dios formado por tres personas. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo el Señor. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que debemos hacer nosotros. ¿Para qué vino Cristo a hacerse el siervo de Dios, a hacer lo que el Padre le mandó? ¿Que nunca hizo Dios, el Hijo de Dios, lo que el Padre le mandó? No, Él siempre hizo lo que el Padre le mandó. Pero vino a este mundo a mostrarnos cómo servir a Dios, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo. Pero tenemos que el hombre que es el ejemplo. Tenemos que... Jesús es el ejemplo, ¿verdad? De cómo podemos servir a Dios. ¿Y cómo podemos servir a Dios? Agradar a Dios. Despojarme de sí mismo, de mi orgullo, de mi vanidad, de lo que yo sé y humillarme, ¿verdad? Y hacerme siervo de Dios. Señor, aquí estoy. Soy un siervo, un esclavo tuyo. Ya no vale lo que yo creo, no vale lo que yo digo, vale ahora lo que tú dices en tu palabra. Y si es posible, como el Hijo de Dios vino y murió en la cruz, yo también, Señor, voy a morir por ti. Porque tú me amaste primero, diste tu vida por mí. Ahora me toca a mí, sacrificarme mi vida para servirte a ti. Entonces el Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo cómo ser un hijo de Dios, obediente a su Padre. Él vino a dejarnos ejemplo de cómo agradar al Padre. En el versículo 3 al 5 del mismo capítulo de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a Él mismo. Eso es lo que manda Dios, que tenemos que hacer. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otro. Bien, ¿por qué? Porque este era el sentir de Cristo. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Bueno, por eso vino Cristo a darnos ejemplo, ¿verdad? Era el Hijo de Dios, al lado del Padre, con su gloria, con todo el poder. O sea, en la tierra Él también era Dios y perfecto hombre. Pero Él se limitó a usar esos poderes para someterse a la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su voluntad, ¿verdad? Sino Él vino a hacer la voluntad del Padre. Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice, era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra vez, el Verbo era Dios. Otra vez, el Dios del Antiguo Testamento, el Creador, el Eterno, resucitó de los muertos. ¿Por qué Cristo resucitó de los muertos? Porque Él es la vida. No podía morir la vida, ¿verdad? Si Él moría, nosotros moríamos. Y si Él moría y no resucitaba, era un fraude, no era el Hijo de Dios. Pero Él demostró que era el Hijo de Dios, que era la vida, resucitando de los muertos. Diciendo, ven, ni la muerte me vence. Yo soy Dios. No me pueden vencer, no me pueden matar. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo voy a poner mi vida por ustedes. Yo voy a morir por ustedes, hijos míos, hermanos queridos. Voy a morir por ustedes, dice el Señor, ¿verdad? Él es Dios. Y ese Dios vino, que el mundo está festejando hoy la Navidad, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar a hablarle del Evangelio. ¿Quién es ese niño? El Dios eterno vino a encarnarse para morir. Ese bebé vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otra vez Pablo lo está diciendo,
¿verdad? En Él, ¿en quién? En Cristo. Pablo enseña también que este Dios creador, el eterno, Dios de vida, el Dios de vida, el yo soy, se humanó y vino a esta tierra a mostrarnos quién era el Padre. Perfecto hombre y perfecto Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no se valió de sus atributos divinos para hacer su ministerio, sino Él se valió de Dios, de su Padre. Padre, acá vemos, el mismo Hijo de Dios orando, ¿verdad? Va, el Hijo de Dios, el dueño de todo, orando al Padre, pidiéndole, Padre, voy a hacer tal cosa, Padre, voy a ir al lado, Padre. Vemos cómo la sumisión perfecta que tuvo el Hijo de Dios, siendo Dios, se sometió a su Padre para dejarnos ejemplo, para vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Vuelve a repetir Juan otra vez. ¿Se dan cuenta? Para que nos quede claro, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. El principio del mundo, ya el Hijo de Dios estaba con Dios. Es el único verdadero linaje de Dios. ¿Cuál es? Jesucristo, su Hijo. Por eso dice el unigénito. Es el único Hijo de Dios. Nosotros somos adoptados. Somos injertados a la familia de Dios. Pero no tenemos el linaje santo, ¿verdad? No venimos de Dios. El que vino de Dios es Cristo. Él sí es el verdadero Hijo puro de Dios. Nosotros simplemente somos injertados, somos adoptados a la familia de Dios. Gracias al Hijo que vino a morir por nosotros. Entonces tenemos vida eterna porque Dios mandó su Espíritu para que nosotros podamos vivir como hijos adoptados, ¿verdad? Bueno, creímos en Cristo, Dios nos salva, Dios nos trae a los pies de Cristo, nos hace ver nuestra condición espiritual, que estábamos perdidos, vamos al infierno, porque hemos pasado toda la vida rechazando al Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, y bueno, Dios nos perdona y nos hace formar parte de su familia, y nos da la garantía, ¿qué? El Espíritu Santo. Y esa garantía es la que nos lleva a orar, es la que nos lleva a congregar, es la que nos lleva a buscar las cosas de Dios, es la que nos lleva a adorar a Dios, a servir a Dios. Todo eso obra del Espíritu, ¿verdad? No es nosotros simplemente lo que colaboramos es con nuestro pecado. Pecamos y fallamos todos los días, pero Dios es misericordioso y ya lleno de gracia, perdona a sus hijos cuando sus hijos confiesan sus pecados. Si no lo hace, lo disciplina, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo disciplina para que confiesen los pecados. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada. Más claro, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vuelvo otra vez, el Señor Jesucristo, Juan mostrarlo como el único creador, ¿verdad? Todo lo que está hecho fue hecho por Él. Y nada, ¿verdad? De lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo hizo Él. ¿Para qué? Para Él. Bueno, yo hago un mueble y lo hago para mí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me sirva a mí. Para poner mis zapatos, para poner, bueno, el portarretrato, para poner el celular arriba. Yo hago el mueble para mí. Bueno, ¿saben qué? Cristo hizo el mundo para Él. Pero que había una condición. El Padre dice, bueno, pero después vas a tener que ir a morir. Por lo que yo escogí de ese mundo, por ellos. Tenés que morir por los tuyos, para que te sirvan a ti, ¿verdad? Bueno, y fue lo que hizo el Hijo. Vino, se encarnó y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17 dice, Colosenses 1, 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para mí. Para yo ir a reclamar al Señor, Señor, quiero que me des esto. No, tan equivocado. Fue creado para Él, ¿verdad? Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Otra vez, en Él subsisten. Dios es el que subsiste las cosas que Él creó para Él. Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreo 1, versículo 1 al 3. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando de la antigüedad, en los postreros días no ha hablado por el Hijo. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo.
Cristo hizo el universo para Él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se dan cuenta? No solamente las hizo, sino que Él sustenta todas las cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está en el trono reinando, ¿verdad? Tanto el mundo espiritual y el mundo físico y todo lo que hay fue creado por Él. ¿Para qué? Para Él. Para Él, para que le sirva a Él, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace así el Señor? Porque Él es Dios. Nosotros simplemente somos creación y estamos para someternos a nuestro Dios. ¿Se entiende? Porque a veces el ser humano tiene tanto orgullo, vanagloria. ¡Ay, qué Dios malo! ¡Qué Dios egoísta! Lo hizo todo para Él. Sí, todo para Él porque Él es Dios. Yo soy creación. Dios me creó para servirlo a Él, ¿verdad? Y bueno, el ser humano no quiere servir a Dios, ¿verdad? No quiere someterse a la voluntad de Dios. Y por eso el ser humano va camino al infierno, porque no quiere someterse al señorío de Cristo. ¿Quiénes son los que quieren someterse? Sus hijos, aquellos que el Padre escogió antes de la fundación del mundo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, lo que acá vemos es que nos está enseñando Juan en estos versículos, que nos está dando a entender que la vida y la luz van juntas. No se pueden separar, ¿verdad? La vida y la luz van juntas, no se separan. Si tenemos vida eterna, andamos en la luz. ¿Cómo sabés que yo tengo vida eterna? ¿Cómo sé yo, digo, que tengo vida eterna? Porque ando en la luz. Y es sencillo. No, yo tengo la vida eterna, pero vivo como quiera. Entonces no andan, está separando lo que Dios dice no se puede separar, ¿se entiende? Si yo tengo vida eterna, ando en la luz, en la palabra de Dios, ¿verdad? No se separan. Si tenemos que andar juntos entre la vida eterna que yo tengo y la palabra de Dios. Y es la evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque andamos en la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sacan las obras del Espíritu, las obras del Espíritu de nuestra vida. El mundo saca las obras de la carne, ¿verdad? Nosotros debemos sacar las obras del Espíritu. ¿Por qué? Porque andamos en luz. Andamos en luz. Vemos otra vez, la Trinidad no se puede separar. Bueno, la vida y la luz no se pueden separar, ¿verdad? Bueno, cada día el cristiano se esfuerza en vivir más en la luz. ¿Por qué? Porque día y noche va a la palabra de Dios a leerla, estudiarla, analizarla y analizarse él, ¿verdad? Cada cosa que va a hacer el cristiano, estamos hablando del cristiano, ¿verdad? Bueno, esto que estoy haciendo, Padre, ¿te glorifica a ti? Bueno, esta decisión que voy a tomar, ¿te glorifica a ti? Esta palabra, Señor, que voy a decir, ¿te glorifica a ti? Este trabajo que voy a tomar, ¿me acerca más a Dios o me aleja de Dios? Así vive el cristiano, analizando todo a la luz, porque tiene vida eterna. ¿Se entiende? Entonces no podemos decir, yo tengo vida eterna y tomo mis decisiones. A mí nadie me puede decir nada, yo hago lo que quiero, vivo como quiero. Bueno, ahí está separando la vida y la luz. Y eso no es lo que enseña Dios, ¿verdad? Si tú tienes vida eterna, andas en la luz, dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 8, versículo 12. Él anduvo en la luz. Él dijo, yo soy la luz, ¿verdad? Y dijo también, yo soy la vida. Entonces la vida y la luz no se separan. Juan, capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, otra vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, acá lo dice él, para que vea que no lo digo yo. El que sigue a Cristo, ¿qué hace? No anda en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, la luz y la vida. ¿Se entiende? No se separa. Tiene vida eterna, anda en la luz. Entonces, el que anda en la luz, practica la obra de la luz. El que anda en tinieblas, practica la obra de las tinieblas, ¿verdad? La obra del pecado, se regocija en pecar. Bueno, y es una evidencia, ¿verdad? Que estamos perdidos si vivimos en tinieblas. Capítulo 9, versículo 5 de Juan. Capítulo 9, versículo 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cristo qué era? La luz del mundo. Él era la vida, Él es la vida, porque sustenta todo Él, ¿verdad? Si Él no existiera, todos estaríamos muertos, porque Él es la vida. Pero también dijo, yo soy la luz del mundo. Bueno, el Señor es la luz del mundo. Pero Él se fue. Acuérdense que Él se fue. ¿Quién quedó en lugar del Señor? La iglesia.
Y Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Yo me voy a ir con mi Padre otra vez allá en la gloria que tuve, pero ahora les toca a ustedes ser la luz, ¿verdad? Y manifestar que tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque andan en la luz. Porque Cristo cuando vino a demostrar una vida en luz, ¿verdad? Capítulo 10 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. ¿Saben qué? Las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo y lo siguen. No oyen lo que le conviene. No, las ovejas de Cristo oyen y le siguen a Cristo. ¿Y qué le da Dios? Por seguir la luz. Y yo le doy vida eterna, dice. ¿Se dan cuenta otra vez? Oyen la luz, la palabra de Dios que es luz, lo vamos a ver, la misma Biblia se presenta como luz. Oyen al Señor Jesucristo la voz de la luz, y el Señor le da vida eterna. ¿Por qué? Porque son los que lo siguen a Él. Y no perecerán jamás. ¿Qué nos da esto? Seguridad. Por eso el cristiano no duda de su salvación. ¿Por qué? Dios promete, dice, no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿Saben qué? Dice el versículo 29, mi Padre, que me las dio, ¿quién se las dio la oveja? El Padre, otra vez, el Padre. Es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso estamos más que seguros, ¿verdad? Sí, Señor, pero yo peco. Sí, confiesa tu pecado, apártate, y continúa andando en la luz. Y el Señor, que es fiel y justo, va a perdonar tus pecados, pero de la mano del Señor nadie te va a arrebatar, ¿verdad? Y ¿sabe qué dice Cristo? ¿Dudan de mi mano? En la mano de mi Padre están ahora. En la mano de mi Padre. Nadie lo va a sacar de ahí. Versículo 30 dice, yo y el Padre, uno somos. Bueno, los dos, ¿verdad? Pendiente de la iglesia. ¿Se dan cuenta de la seguridad que Dios nos da a aquellos que somos sus hijos? Capítulo 11, versículo 25. Para que yo siempre le pongo versículos para que vean qué es lo que dice Dios, no lo que digo yo, ¿no? Porque a veces dicen, ¿qué versículo lo dice? Bueno, la Biblia es la luz. Y es el respaldo que tenemos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 25 del Evangelio de Juan. Le dijo Jesús, otra vez, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Otra vez el Señor identificándose, ¿verdad? Cuando va camino al sepulcro de Lázaro, ¿verdad? Y le sale la hermana diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué no estuviste antes? Te mandé a avisar, y tú demoraste, y él murió. Y entonces le contesta esto, yo soy la resurrección y la vida. Vemos otra vez, Dios, el eterno Dios del Antiguo Testamento, dando vida, creando. Ahora Dios, un muerto, una cosa que ya no existe, viene Cristo y le da vida, ¿verdad? Entonces vemos que Cristo es Dios y es la vida. Juan 14, versículos 6 al 9. Juan 14, versículos 6 al 9. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque Cristo vino a dar a conocer al Padre. ¿Se acuerdan lo que dice Felipe? En el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, 3 años y medio he estado al lado tuyo, Felipe, y te di a conocer al Padre, y no has conocido al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Verdad? Cristo vino a mostrarnos quién era el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nadie lo ha visto jamás. Solo el unigénito Hijo de Dios vino a darlo a conocer. Entonces glorificamos al Padre, pero también es glorificado el Hijo. Porque solamente podemos glorificar al Padre por medio del Hijo, creyendo en el Hijo. Están juntos. No, yo sirvo al Padre. Al Hijo no. O yo sigo a Jesús y al Padre y al Espíritu Santo no. No. Y es una herejía, ¿verdad? Eso es una herejía. Pero nosotros los cristianos seguimos a la Trinidad, ¿verdad? Gracias a Dios, ese Dios formado por 3 personas, gracias al Espíritu Santo que nos da el poder para poder vivir una vida en luz. Juan habla de la palabra vida y en este libro se nombra unas 36 veces en este libro, ¿verdad? Más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, Juan nombra la palabra vida. Por eso nos instruye que miremos nuestras vidas. Yo, mi vida,
miro la vida que tengo que vivir, la vida de Dios, la vida de Jesús, que dijo, bueno, yo soy el ejemplo, vengo a darle a conocer al Padre y cómo tienen que vivir para agradar al Padre. Bueno, mi vida está agradando al Padre. Bueno, tenemos que analizar nuestros frutos. ¿Qué frutos tengo yo? Miro al Hijo, los frutos del Hijo están en mí. Bueno, si están en mí, porque tengo el Espíritu, ¿verdad? ¿Quiero obedecer la palabra? ¿Quién nos lleva a obedecer la palabra? El Espíritu, ¿verdad? Juan habla de la palabra vida, como ya dije unas 36 veces en este libro. Bueno, por eso nos manda, ¿verdad?, a que miremos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, y que miremos nuestros frutos día a día y nos analicemos todos los días, que busquemos, que amemos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para cambiar nuestra vida, porque la Biblia es la que nos va cambiando, nos va transformando. Sí, Dios nos da vida eterna, pero ¿quién es la que nos hace ir pareciéndonos más a Cristo? La Biblia, la luz, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, Juan capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en él cree, o sea, que se somete a Cristo, que vive imitando a Cristo, se esfuerza en imitar a Cristo, ¿qué va a pasar? No se pierda. ¿Qué va a tener? Vida eterna. Vemos la seguridad, ¿verdad?, que Dios nos da. Y bueno, Juan nos hace ver que hay que creer para tener vida eterna. Que hay que creer para tener vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es creer? Someterse al Hijo de Dios, a su palabra. ¿Cuál es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3, según la Biblia. Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, lo dijo el Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Volvemos a lo mismo. Jesucristo vino a dar a conocer a quién, al Padre, para que nosotros conociéramos al Padre por medio del Hijo. ¿Quiénes son los que conocen al Padre íntimamente ahora? Los que están conociendo íntimamente al Padre. La iglesia. ¿Por qué? Porque el Hijo nos salvó, ¿verdad? Y la Biblia nos lleva a analizar cómo es el Padre y qué es lo que le gusta al Padre. Y eso nos hace conocer al Padre. Y por eso tenemos vida eterna. Porque conocemos al Padre por medio del Hijo. Entonces por eso Juan hace este evangelio para mostrarnos que la luz y las tinieblas no se juntan. Si la luz y la vida van de la mano, pero la luz, sí, la luz y la vida van de la mano, pero la luz y las tinieblas no se juntan. No se puede juntar Satanás con Dios. No se puede juntar, ¿verdad?, alguien que torza la Escritura, que eso es lo que hace Satanás, torcer la Escritura para engañar a las personas, con un creyente. ¿Se entiende? No se pueden juntar. No podemos estar de acuerdo con las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos siguen a su Dios y nosotros seguimos a nuestro Dios. Sí, pero tenemos que quedar de bien a todos y tenemos que, sí, todos juntos y perdonarnos, sí. Dios es un Dios de amor. No, Dios sí es un Dios de amor, pero también es un Dios que separa la luz y las tinieblas. Los verdaderos cristianos separan la luz y las tinieblas. Bueno, ¿qué es la tiniebla? El error, lo falso, ¿verdad? Lo que Dios nos dice, eso es tiniebla, ¿verdad? Lo que el mundo dice y nos incita a hacer, las tentaciones, la carne nos lleva ¿a qué? A andar en qué? En las tinieblas, ¿verdad? Y por eso peleamos contra las tinieblas, ¿verdad? Contra la obra de las tinieblas. Salmo, acá lo dice la Biblia, la misma Biblia se identifica como la luz. Salmo 119, versículo 105, ya muchos los conocen, capaz que te pregunto, Matías. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, ¿qué es la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso el Hijo de Dios tiene vida eterna y anda en la palabra, anda en la luz, no se puede separar. No anda en las tinieblas, no practica las obras de las tinieblas. ¿Para qué entonces Dios me dejó su palabra? Para que la viva, ¿verdad? Proverbios capítulo 6, versículo 23, 6:23, Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es, ¿qué? Lámpara. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Bueno, ¿saben qué? Cuando mi esposa me instruye a mí, ¿verdad? Porque yo me equivoco, porque no soy perfecto. Capaz que ustedes me ven acá, pero dicen, este es perfecto. No, soy el más pecador de todos ustedes, ¿verdad? Y viene mi esposa y me instruye. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque me ama, ¿verdad? ¿Por qué viene un hermano o una hermana y me instruye? Porque me ama. Las reprensiones, ¿verdad?, vienen de Dios y son camino de vida. Pues puedo errar el camino, va a venir un hermano, va a venir mi esposa, cristiana, y decir, Gustavo, le estás errando el camino, por ese camino no está yendo el camino de la luz,
¿Te me estás torciendo para el camino de las tinieblas? Volvete a la luz. Ay, tenés razón, no me había dado cuenta. O sea que estaba pensando, no sé, tantas cosas que ni cuenta me di cómo el enemigo me engañó. Bueno, ¿y ella qué va a usar? La Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Verdad? Ella va a venir a exhortarme ¿con qué? Con la Biblia. ¿Por qué? Porque es la luz. Yo me estoy yendo fuera de la luz y ella quiere que yo alumbre. Bueno, Dios quiere que su iglesia alumbre aquí en esta ciudad de Durazno. Bueno, si tenemos vida eterna, bueno, andamos en el camino de la luz. Es lo que Juan nos está enseñando. Dios se está refiriendo de la vida eterna que se va a ver en ti y en mí por nuestra vida moral. Por nuestra vida moral. ¿Verdad? Si buscamos cada día la santidad y la pureza, bueno, eso se va a ver en nuestro día de vivir, nuestros frutos, lo que buscamos. La buscamos las tinieblas, la obra de las tinieblas, o buscamos lo que manda la Biblia, ¿verdad? Y es una evidencia, si buscamos lo que dice la Biblia, que tenemos vida eterna, ¿verdad? Vamos en la luz. Y el que no está en la luz, busca las obras de las tinieblas. Se va a ver en su vida inmoral, como vive el mundo inmoralmente, ¿verdad? Vive el mundo como vive de una manera inmoral, vive haciendo lo que ellos quieren, no se someten a nadie, ellos hacen lo que quieren. Qué horrible, ¿cómo está el mundo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque viven en tinieblas. Están en tinieblas. Nosotros somos diferentes porque estamos en la luz. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, miren, lo dice la Biblia, porque a veces, muchas veces me dicen, ay, ¿dónde dice eso? Qué horrible. Miren, la Biblia lo dice, Dios lo dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cómo sabemos que alguien ha nacido de Dios? Que no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, o sea, le da vida eterna. Y si no da vida eterna, no da su espíritu. Y si no da su espíritu, no se va a la Biblia. Y no hace andar en la luz. Y si andamos en la luz, el maligno no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque yo no practico lo que practica el mundo. Los deseos míos no son los deseos del mundo. Los deseos míos son los deseos de Dios. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios nos quiere dar a entender a nosotros. Como iglesia, nuestros deseos son los deseos de Él. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Ahora, si Él no habita en nosotros, los deseos no van a ser los de Dios. Van a ser los deseos de Gustavo. ¿Verdad? Y se va a ver en tu vida, la manera de cómo vivís, de cómo tratar a las personas, de cómo sos, ¿verdad? En tu vida, en tu vida tanto laboral, en tu vida sentimental, en tu vida. Todo se refleja cuál camino vivís. Tinieblas o luz. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación. Miren, para que lo vean, y lo escuchen, y vean que no digo yo, ¡ay, qué horrible! Está siempre hablando del pecado. Bueno, pero miren lo que dice el Señor, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor, vos te diste cuenta que el mundo no amaba la luz? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué nosotros nos damos cuenta que el mundo está en tiniebla? Porque sus obras son malas. ¿Por qué nos damos cuenta, me doy cuenta yo, que tengo la salvación? Porque mis obras son buenas. ¿Por qué? Son basadas en la Escritura. El mundo no quiere escuchar la Escritura. No quiere someterse a la Escritura. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, que practica lo malo, el que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Aborrece la luz. ¿Ah? Y no viene a la luz, no viene a la Biblia. No quiere ser exhortado. No quiere que Dios le hable. No quiere que un hermano venga o una persona venga y le exhorte y decirle, arrepentite de tus pecados. Así como vas, no estás dando fruto de un cristiano. Así como vas camino al infierno. Cree en Cristo, arrepentir de tu pecado. ¿Verdad? Bueno, ellos no quieren. ¿Por qué? Bueno, porque ellos aborrecen la luz. No quieren ser reprendidos con la Biblia. ¿Verdad? Porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. No quieren. ¿Verdad? Que venga un cristiano y diga, mira, lo que estás practicando es pecado. Y ese pecado te lleva a la condenación. Porque Dios dice que si practicas este pecado no entrarás al reino de los cielos. Qué horrible. Vos siempre igual hablando de pecado. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, otra vez, el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica, acá está la diferencia. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
¿Saben qué es lo que hablamos hoy? Señor, me voy a casar con esta joven. Señor, ¿Qué persona tengo que elegir para casarme? Porque me quiero casar. Bien, ve a la Biblia y busca la persona que, si tú eres un hijo o una hija de Dios, Dios te va a decir, tiene que parecerse a mi hijo. Allá el hombre, Señor, me quiero casar con una muchacha, tiene que parecerse a mi hijo. Todos vamos al mismo fin, parecernos a Cristo. Y al parecerse a Cristo es vivir en luz, ¿verdad? Señor, como dije hoy, voy a decir esto, y esto te glorifica. Vamos a la luz. El cristiano siempre va a la luz, va a la palabra. Señor, voy a agarrar este trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Esto glorifica a Dios, porque la Biblia dice, todo lo que hagáis, si coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso lo tiene acá el cristiano. Va a salir afuera, esto no lo puedo mirar porque esto no es para la gloria de Dios. Mira el celular, esto no lo puedo mirar porque esto no es para la gloria de Dios. Esto no lo puedo practicar porque no es para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? La actitud de un cristiano y la actitud del mundo. El mundo no quiere mirar la Biblia. El cristiano ama la Biblia y quiere hacer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, siempre el concepto de tiniebla es la relación que tienes con el mundo y con Satanás. ¿Quiénes son los que mandan las tinieblas? Satanás y sus demonios. Ellos son los principados, ¿verdad? Ellos tienen el dominio ahí, ¿verdad? Ellos, el diablo, son los que dominan el mundo espiritual de las tinieblas. Bueno, ¿y qué va a hacer ese mundo espiritual? No va a atacar a nosotros. Porque nosotros, ¿qué? Estamos en la luz. ¿Se dan cuenta? Vamos a ser atentados por Satanás. Bueno, Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, ya termino. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué sabemos eso? Porque vamos a la luz, vivimos la luz. Pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas, los deseos de su padre, el diablo, quieren hacer. Efesios capítulo 6, versículo 12, 6-12. Porque no tenemos lucha contra sangre, está hablando de la iglesia. Y no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra las personas, ¿verdad? Sino lo que tienen dentro de las personas. ¿Verdad? Son los principados, son potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es nuestra guerra. Es una guerra espiritual, ¿verdad? Una guerra espiritual, no carnal. Nuestra guerra no es agarrarla con Florencia y pelear con Florencia, ¿verdad? Sino mi guerra es con lo que ella tiene, ¿verdad? Bueno, si ella es una persona que no ha nacido de nuevo, ella está en el mundo de las tinieblas. Ella es servidor de Satanás. Entonces yo tengo que llevarla a la luz, porque la única manera de que ella pueda ver a Cristo es por medio de la luz, de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos salvó para eso. Y Dios nos hizo participantes de su ejército celestial. El ejército celestial de Dios son los que andan en luz, los que practican la luz. El ejército de Satanás son los que practican las tinieblas. Y ahí está el choque. Pero ¿saben qué? ¿Quiénes son los que ganan? Los de la luz. Porque la luz es la que vence las tinieblas. Usted entra en una habitación de noche, no hay ni una luz, prende un encendedor. ¿Y qué hacen las tinieblas? Se disipan. ¿Por qué? Porque la luz vence las tinieblas. Entonces Cristo venció a Satanás allí en la cruz, venció a las tinieblas, y gracias a Él, que Él venció a nosotros, somos vencedores, ¿verdad? Por eso Santiago dice que resistamos al diablo, huyamos de las obras del diablo, ¿verdad? Y que nos sometamos a Dios, y Él va a huir de nosotros. Sométete a la luz, dice Santiago, y el diablo va a huir de ustedes. Pero si yo no me someto a la luz, estoy ahí jugando, un ratito con la Biblia, un ratito con el mundo, ¿sabes qué? Vas a caer, ¿verdad? Y estás juntando la luz con las tinieblas, y eso no es bíblico. Eso es un engaño de Satanás. Satanás siempre estuvo en contra de destruir el linaje del Salvador, ¿verdad? Ya del momento que ya Dios le dice en Génesis que iban a hacer de la simiente de la mujer un Salvador que le iba a pisar la cabeza a Satanás, ¿verdad? Que iba a poner a Satanás a los pies, va a poner a Satanás a los pies de él. Bueno, ahí ya Satanás empezó a atacar, ¿verdad? Y atacar, y atacar, y atacar. Bueno, a Caín mata al hermano, y ahí empezamos, ¿verdad? Y ahí empieza. Bueno, cuando el nacimiento de Cristo, cuando Herodes se entera que nació el rey, vienen los reyes, ¿verdad?
y aquellos que eran astrólogos, que estudiaban las estrellas, ven las estrellas y vienen al palacio, porque claro, ¿dónde iba a nacer un rey? En el palacio. Y vamos a Herodes, que ahí está el rey, ahí nació. Pero a Herodes dijeron, venimos porque sabemos que la estrella del oriente apunta para acá, para Belén, y nació el rey de los judíos, el rey de reyes. ¿Cómo dice Herodes? Casto, yo soy el rey de Belén, soy yo el rey, ¿verdad? ¿Y qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los bebés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, vemos cómo ya Satanás, la sobra de la tiniebla, iba en contra de la luz. Bueno, también nosotros no estamos exentos, estamos en la luz, pero también van a venir ataques, ¿verdad? Porque muchas veces, ay, es brava la vida cristiana, qué horrible. Sí, estamos en guerra, porque los que van a entrar al cielo no son los que se quejan y se lloran y viven escondidos, sino los valientes, los que arrebatan al reino. Son los que van y están en la luz y creen en la luz y pelean por la luz, aman la luz y quieren vivir en la luz. Esos son los que arrebatan el reino, ¿verdad? El mismo Señor lo dijo. Los que arrebatan el reino son aquellos que no son cobardes. Entonces, vemos también Satanás probando a Cristo. Cuando es bautizado, ¿se acuerdan? Tentado 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Por qué? Otra vez las tinieblas atacando a la luz. ¿Quién venció? La luz. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. Bueno, ¿saben qué? ¿Cómo podemos vencer nosotros? Si estamos en la luz, ¿verdad? Si estamos en la luz. Juan usa 14 veces la palabra tiniebla. En su evangelio la usa 8 y en primera de Juan la usa 6. 14 veces usa la palabra tiniebla, para que vean lo importante que es esa palabra. Entonces terminamos con Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá lo dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Es creerlo. Y sí, amén, hermano. Satanás no puede con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Somos más que vencedores, ¿verdad? Por eso tenemos la certeza que la salvación no se pierde. Porque por las tinieblas no me pueden sacar de la mano de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció, Él es la luz, ¿verdad? En el enfrentamiento espiritual los ganadores son los que andan en la luz. ¿Sabe qué? Yo siempre caigo. ¿Vos sabés por qué siempre caes? Porque no andas en la luz. Si anduvieras en la luz, no caerías, ¿verdad? Sí, pero viste que yo soy débil. Sí, bueno, si eres débil, ve a la luz y vas a vivir, ¿verdad? Sí, en batallas espirituales, pero ganando. Ganando y ganando, ¿verdad? Entonces vemos que la obra de Cristo en la cruz, bueno, fue donde venció las tinieblas. Fue donde venció las tinieblas. Las tinieblas, Satanás no pudo vencer a Cristo. Él ganó, ¿verdad? Y puso a Satanás bajo sus pies. Y puso y levantó, dice la Biblia, levantó a la iglesia más alto que todas las cosas, ¿verdad? Y puso todos sus enemigos al estrado de los pies de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia anda a la luz. Las tinieblas no pueden con la luz. Entonces, hermanos, confiemos, ¿verdad?, en lo que dice la palabra, que somos los vencedores en este mundo. ¿Saben qué? Tenemos que vivir, no llenos de orgullo, humillados, bajo el mandamiento de Dios, sí, pero confiado. Cristo está conmigo. Yo gano. ¿Por qué? Porque Cristo ganó por mí. Él es el que pelea la batalla. No es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, Señor, gracias por este libro precioso, este evangelio que tú nos has dado, Señor amado, para que podamos conocerte un poquito más, conocer a tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador, y conocerte a ti, Padre. Padre, gracias, porque solo los hijos, aquellos que tienen vida eterna, oh Dios, te conocen. Y qué privilegio tenemos, Señor, ayúdanos, Padre amado, de mostrar al mundo que andamos en la luz. El mundo en tiniebla, pero nosotros debemos andar en luz. Y esa es la evidencia, oh Dios, que somos tus hijos. Padre, ruego por un alma, oh Dios. Hay niños, jóvenes, también hay adultos. Oro por un alma, Señor, para que se convierta y salgan de las tinieblas y vengan a la luz y crean a la luz. Se sometan al señorío de Cristo. Oh, Padre, para que un alma pueda conocerte, Señor. Ayúdanos a nosotros, como cristianos, a ser el ejemplo para ellos. Somos el ejemplo en esta ciudad de Durazno. Padre amado, para que vean qué es la luz, cómo se vive en luz. Ayúdanos a no fracasar, Señor. Gracias, Padre, porque estamos más que seguros en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y orar. Bueno, sigan orando, por favor, por nosotros, para continuar esta predicación y este estudio. Y Dios se glorifique en los resultados de la vida de sus hijos, ¿verdad? Y en la salvación de personas, aquella que le predicamos
el Evangelio y le enseñamos la Escritura. Muchas bendiciones y gracias. Que pasen